Hola a todos. En este video vamos a hablar del controlador saturado en la parte proporcional y también saturado en la parte derivativa, pero en el cual no podemos medir velocidades. Vamos a cancelar la gravedad y es un controlador que obviamente nace para poder lidiar con robots que tienen actuadores no ideales, o sea, para poder lidiar con robots que tienen actuadores que se pueden saturar. Entonces, este controlador, la idea de este controlador, como en los otros dos controladores anteriores con saturación, parte del moldeo de energía para el diseño y para ello recordemos un poquito lo que hicimos para el controlador proporcional cuando no podíamos medir velocidad y cancelábamos la gravedad. En aquel momento, como no podemos, independientemente de en cuál de los casos, saturado o no saturados, como no podemos medir la velocidad, pues entonces nuestro controlador no tenemos otra opción más que el controlador debe ser el gradiente de la energía potencial que depende de la posición, puede depender de la posición del control, en este caso tiene que depender de la posición del control y depende de la posición deseada. Entonces, el controlador, como no podemos inyectar amortiguamiento con las propias coordenadas del control, entonces su función de disipación tiene que ser 0. Creo que hace un momento dije en las propias coordenadas del control, no, en las propias coordenadas del robot tiene que ser 0 la función de disipación, porque no podemos disipar energía a través directamente de las coordenadas del robot. Lo tenemos que hacer a través de las coordenadas del control. Entonces, para ello, para la parte, aunque estemos en el caso saturado, pues para ello, como tenemos que inyectar disipación en el control, pues entonces lo más evidente es poner la función de disipación de Rayleigh del control, que depende de la velocidad del control, igual a lo que hemos estado diseñando para los casos no saturados, o sea, un medio de una constante de disipación por la velocidad al cuadrado. De tal manera que el gradiente con respecto a la velocidad es igual a d por la velocidad, en donde obviamente d es una constante estrictamente positiva. Entonces, con esto, poniendo la función de disipación del control de esta forma, nos aseguramos que en realidad la energía se va a disipar. Ahora, lo que tenemos que elegir es la función de energía potencial del control, de tal manera que la energía potencial deseada tenga un mínimo global en donde nosotros querramos. Entonces, la energía potencial deseada es igual a la energía potencial del robot más la energía potencial del control. Y lo que nosotros queremos es que esta energía potencial deseada tenga un mínimo en Q tilde igual a 0. Entonces, este es uno de los pasos que ya lo saben de moldeo de energía. Entonces, del controlador número 2 que vimos en esta clase, sin saturación, pues nosotros habíamos diseñado para el controlador sin saturación, habíamos diseñado que la energía potencial del control cancelara la gravedad, o sea, cancelara la propia energía potencial del robot, agregara un resorte virtual entre la posición del robot y la posición deseada, y agregara otro resorte virtual entre la posición del robot y la posición del control. Y esto es lo que habíamos definido en aquel momento, de tal manera que el control al final nos quedaba, cancelábamos la gravedad, teníamos el término proporcional al error de posición, que lo llamábamos Q tilde, en donde Q tilde es igual a Q menos Q deseado, y tenemos el término menos K que multiplica a Q menos teta.
con una dinámica de control para la función de disipación de Rayleigh del control que acabo de elegir, teníamos una dinámica del control que era θ punto igual a menos 1 entre D por K, que multiplica a θ menos Q. Y este era nuestro controlador. Claro. Este era nuestro controlador de primer orden, en donde hacíamos que la energía cinética del control fuera igual a 0 a través de MC igual a 0. Si la energía cinética del control no era igual a 0, o equivalentemente, si la masa virtual del control fuera un número estrictamente positivo, pues entonces diseñábamos la energía cinética igual a 1/2 de esa masa virtual por la velocidad al cuadrado. Y en este caso, o sea, el caso igual a 0 es el caso que tengo escrito aquí, y el caso con MC estrictamente positivo pues nos daba una dinámica de segundo orden del control que tenía la forma, y aquí es P, no, P, que tenía la forma D por θ punto más K que multiplica a θ menos Q. Y esta era la dinámica de segundo orden cuando diseñábamos que el control pudiera tener una energía cinética. Entonces, con respecto al control tenemos dos opciones: energía cinética igual a 0 o energía cinética diferente de 0 a través del parámetro MC. Bueno, pues vamos a agarrar esta misma noción con las cosas que hemos aprendido de los controladores en los que sí podemos medir velocidad. Y entonces ya sabemos que si hacemos la energía potencial, si diseñamos la energía potencial como la integral de la saturación, pues entonces estas funciones son estrictamente positivas, radialmente no acotadas y tienen un mínimo en el lugar en donde la saturación es igual a 0. O sea, si el argumento es saturación de Q tilde, pues tiene un mínimo en Q tilde igual a 0. Si la saturación es θ menos Q o Q menos θ, entonces esa saturación tiene un mínimo en θ igual a Q o en Q igual a θ, que es exactamente lo mismo. Entonces, diseñamos para que el controlador sea saturado, diseñamos la función de energía potencial del control con las integrales de la saturación. Y entonces, para ello, seguimos agarrando la misma propuesta, cancelamos la gravedad, o sea, la energía del control primero va a cancelar la energía potencial del robot, porque podemos cancelar la gravedad en este caso, y después agregamos un término que va a ser la integral de 0 a Q tilde sub I de hecho es la sumatoria P por la sumatoria desde I igual a 1 hasta N para todos los grados de libertad de la saturación delta P I de Y I de I más, déjenme ponerlo dentro de la misma, no, mejor no, lo dejamos separado. Entonces más K por la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de la integral de 0 a QI menos θI de la saturación delta DI a YI por DYI. Y entonces el gradiente con respecto a Q de UC pues es igual a menos G de Q más, del primer término vamos a tener P por la saturación delta P de Q tilde, y del segundo término vamos a tener más K por la saturación delta D de Q menos θ. El gradiente con respecto a θ de UC va a ser, para el primer término vale 0, porque
este término no está en función de la coordenada de posición del control. Para este también va a ser igual a 0 porque la integral no está en función de la posición del control, o sea de θ. Y para este término va a ser menos K por la saturación delta D de Q menos θ. Vamos a ver. Sí. Este negativo viene de la derivada parcial con respecto a θ del límite superior, o sea de QI o de Q menos θ, que obviamente esto es igual a menos 1. Bien, pues entonces ya está. Nuestro controlador va a ser igual a G de Q menos P por la saturación delta P de Q tilde menos K por la saturación delta D de Q menos θ. Y entonces, para poder tener la dinámica del control, tenemos dos opciones: una dinámica de primer orden o una dinámica de segundo orden. Si queremos una dinámica de primer orden, pues entonces hacemos MC igual a 0. Y si queremos una dinámica de segundo orden, hacemos MC a un número estrictamente positivo. Para este caso y en este video, vamos a hacer MC igual a 0. Y entonces tomamos MC igual a 0, entonces esto nos da que la energía cinética del control vale 0. Y entonces la dinámica no va a ser otra cosa más que θ punto igual a 1 entre D menos 1 entre D por el gradiente con respecto a θ de UC, y esto es igual a menos 1 entre D, y el gradiente con respecto a θ de UC es negativo con negativo positivo, y entonces tenemos saturación delta D de Q menos θ. Y entonces nuestra dinámica de lazo cerrado quedaría Q2 puntos igual a menos M a la menos 1, que multiplica a Coriolis, gravedad se va, y entonces tenemos P por la saturación delta P de Q tilde, más D por la saturación, más K, por la saturación delta D de Q menos θ, y tenemos θ punto igual a 1 entre D por la saturación delta D de Q menos θ. Bien, para el análisis de estabilidad definimos x1 igual a Q tilde, x2 igual a Q punto y x3 igual a Q menos θ. Entonces, la dinámica escrita en variables de estado nos queda x.1 igual a x2, x.2 igual a menos m a la menos 1 que multiplica a la posición, y ya sabemos que la posición va a ser x1 más q deseado, que multiplica a Coriolis, Coriolis va a estar en función de x1 más q deseado, y de x2, multiplicado por x2, más P por la saturación delta P de x1, más K por la saturación delta D por x3. Observen que x.3 es igual a q punto menos θ punto. Por lo tanto, x.3 es igual a q punto, pero q punto es x2, y menos θ punto lo agarramos de aquí y nos queda menos 1 entre D por la saturación delta D de q menos θ, pero q menos θ es x3. Y entonces este es nuestro lazo cerrado. Los puntos de equilibrio obviamente son x1 igual a 0, x2 igual a 0 y x3 igual a 0. Para probar que
este punto de equilibrio, que además es único, es globalmente y asintóticamente estable, usamos la función de energía total, o sea, nuestro hamiltoniano, y entonces este va a ser igual a la energía cinética del robot, que es un medio de x2 transpuesto m a la menos 1 multiplicado por x2 más la energía potencial del robot más la energía potencial del control, pero allí se elimina la energía potencial del robot y entonces nos va a quedar más P por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la integral de 0 a x1 sub i de la saturación delta pi de y de y más k sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la integral de 0 a x3 sub i de la saturación delta de y. Esta función no hace falta que lo pruebe, ya lo saben, además ya lo habíamos hecho en los otros dos controladores. Esta función es una función estrictamente positiva y radialmente no acotada con respecto a x1, a x2 y a x3. Entonces, esta función nos sirve para poder probar estabilidad global y asintótica por la sal. Además, podemos invocar la sal porque el lazo cerrado que tenemos escrito aquí es un lazo cerrado que es invariante, o sea, es un lazo cerrado autónomo. No tenemos dependencia explícita del tiempo, así que es autónomo, podemos invocar la sal. Al hacer la derivada de la energía, pues nosotros ya sabemos que como la función de disipación del control, de la planta, o sea, del robot, vale 0, pues entonces esto no es otra cosa más que menos teta punto transpuesto por la derivada parcial del gradiente de la función de disipación del control. Y esto es igual a menos d por teta punto al cuadrado. Y esto es igual a, si sustituimos lo que vale la dinámica, o sea, si sustituimos lo que vale teta punto, pues es igual a menos d, y aquí vamos a tener 1 entre d por la saturación de q menos teta al cuadrado. Esto es igual a menos 1 entre d, aquí me falta k cuadrado entre d por la saturación, hacemos el cambio de coordenadas de x3 al cuadrado. Y obviamente esto es negativo semidefinido, y utilizando la sal, pues ya sabemos que h punto es igual a 0 solamente cuando x3 es igual a 0. Por lo tanto, x punto 3 debe ser igual a 0. Y vamos a la dinámica. Si x punto 3 es igual a 0 de aquí y x3 es igual a 0, pues entonces eso implica que x2 es igual a 0. Y además, x punto 2 es igual a 0. Y si volvemos a ir a la dinámica, con x punto 2 igual a 0, con x2 igual a 0, con x3 igual a 0, porque la matriz de inercia es estrictamente positiva, pues entonces tenemos la única solución es que la saturación de x1 sea igual a 0. Y eso implica, obviamente, que x1 es igual a 0. Por lo tanto, por la sal, el único conjunto de trayectorias, las únicas trayectorias que viven en el conjunto omega, que lo definimos como las trayectorias más grandes, en este caso es de 3n, el vector, que viven en h punto igual a 0. Aquí las únicas trayectorias que pueden vivir allí son x igual a 0. Así que por la sal, como la función de energía es estrictamente positiva y radialmente no acotada, el lazo cerrado es autónomo y el único lugar que vive en el conjunto invariante más grande en donde las trayectorias hacen que h punto se desvanezca, pues entonces es igual al origen, x igual a 0, pues entonces tenemos que x igual a 0 es globalmente asintóticamente estable y satisfacemos nuestro objetivo de control,
que era lograr que Q tilde y Q punto sea igual a 0 de forma global y asintótica. Bien, hasta ahí ya tenemos la prueba. ¿Cómo sabemos que el control es saturado? ¿Cómo sabemos que el control no va a dañar los actuadores del robot? Bueno, pues como el control es igual a la cancelación de gravedad menos P por la saturación delta P de Q tilde menos K por la saturación delta D de Q menos teta, pues entonces obviamente en norma, la norma de cada uno de los elementos del control satisface que nunca va a ser mayor que KGI para el término de la gravedad. Por este lado tenemos más P por delta PI y de este lado tenemos más K por delta DI. Entonces, obviamente nosotros asumimos que todo esto no tiene que ser estrictamente menor que el par máximo de cada uno de los actuadores, y entonces obviamente este par máximo tiene que ser estrictamente mayor que KGI para que el robot al menos pueda cancelar los efectos de la gravedad. Y entonces si se satisface que P por delta PI más K por delta DI estrictamente menor que el par más grande menos KGI, entonces el control, la norma del control siempre va a ser estrictamente menor que el par máximo de diseño de los actuadores. Y con esto probamos que no vamos a dañar los actuadores y probamos que el objetivo de control de regulación se satisface utilizando un controlador que cancela la gravedad, pone un término proporcional a la saturación del error y pone un término proporcional a la interconexión entre la planta y el control. Y con esto terminamos este video. Muchas gracias.